Imagina descubrir la historia de un niño de 7 años, echado de casa y viviendo en la extrema pobreza, que logró transformar su mente para convertirse en el presidente más respetado de los Estados Unidos. Abraham Lincoln descubrió este secreto, Napoleon Hill lo sistematizó y tú puedes aplicarlo hoy mismo. En los próximos 25 minutos descubrirás los 3 secretos precisos que Lincoln utilizó para superar la mentalidad de la pobreza, métodos que la neurociencia de 2025 está confirmando y que puedes aplicar hoy mismo. Napoleon Hill dedicó 20 años a estudiar a los más exitosos de América y descubrió que Lincoln había superado la mentalidad de la pobreza de manera más completa y sistemática que cualquier otro líder en la historia. Cuando Hill necesitaba consejo para tomar las decisiones más difíciles, ¿sabes con quién conversaba mentalmente? Con Abraham Lincoln, su consejero invisible más poderoso. Pero antes de revelar estos métodos revolucionarios, necesitas conocer la historia impactante detrás de este descubrimiento. Porque lo que Lincoln enfrentó te hará repensar completamente lo que significa imposible. La familia Lincoln vivía en una pobreza tan extrema que llegaba a causar dolor físico. El padre de Lincoln, Thomas, era conocido por su aullido de desesperación, un sonido que hacía cuando la desesperanza de la pobreza lo dominaba. Perdieron 3 granjas por disputas de tierra. La madre de Lincoln murió cuando él tenía solo 9 años, en parte debido a las precarias condiciones en las que vivían. Lincoln describió su infancia como la breve historia de una vida sencilla. Decía que podía contar toda su educación formal en una sola frase, un año en total, distribuido en pequeños periodos. Mientras otros niños jugaban, Lincoln trabajaba en los campos, partía leña y acarreaba agua. La pobreza no era solo una condición económica para él, era una prisión mental que parecía imposible de escapar. Intro end. A los 21 años, Lincoln intentó varios negocios y todos fracasaron. Se postuló para la legislatura de Illinois y perdió. Intentó el derecho sin haber estudiado formalmente, confiando solo en algunos libros prestados. Sus primeros casos jurídicos fueron desastres. Se postuló al Congreso y perdió nuevamente. La vida de Lincoln era una secuencia aparentemente infinita de fracasos, y la pobreza le susurraba constantemente: no estás destinado a nada más. Ahora descubrirás exactamente cómo Lincoln transformó esos fracasos en grandeza. La respuesta está en los métodos que Napoleon Hill identificó y sistematizó. El primer método es el que Hill llamó propósito definitivo definido. Lincoln no comenzó con un gran sueño de ser presidente. Comenzó con algo mucho más simple y poderoso: la decisión de no ser jamás esclavo de las circunstancias externas. Al principio, el propósito de Lincoln era simplemente sobrevivir con dignidad. Luego evolucionó para servir a su comunidad. Más tarde se expandió para preservar la unión. Y finalmente se transformó en la misión de abolir la esclavitud. Lo fascinante es que Lincoln tenía este propósito claro, incluso sin educación formal. ¿Por qué? Detente un momento. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas logran salir de la pobreza mientras que otras permanecen atrapadas eternamente? Lincoln descubrió que la diferencia no estaba en la educación, en el dinero de la familia o en la suerte. La diferencia radicaba en algo muy simple que cualquier persona puede hacer en este momento, porque comprendió algo que la ciencia de 2025 está confirmando. La pobreza puede reducir el CI hasta en 13 puntos, pero no puede tocar nuestra capacidad de elegir un propósito definido. Investigaciones recientes demuestran que las personas en situación de escasez financiera experimentan una reducción temporal de su capacidad cognitiva debido a lo que los científicos llaman sobrecarga mental. Pero Lincoln descubrió que cuando tienes un propósito tan claro que se convierte en una obsesión positiva, esa sobrecarga mental desaparece. Tu cerebro deja de desperdiciar energía preocupándose por la falta y comienza a enfocarse completamente en la solución. Lincoln escribió una vez: tengo una tendencia natural a la melancolía.
pero transformó esa tendencia depresiva en combustible para su propósito. Cada fracaso, cada puerta cerrada, cada humillación se convertía en más evidencia de que necesitaba un propósito aún más fuerte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si cada obstáculo, en lugar de desanimarte, te diera más claridad sobre dónde quieres llegar? Imagínate aplicando esto hoy mismo. Marcos, un joven de Sao Paulo, llevaba 5 años atrapado en un trabajo que detestaba. Él aplicó exactamente este método de Lincoln. Primero, definió su propósito: crear una escuela online para enseñar programación a personas de bajos recursos. Parecía imposible, apenas sabía programar. Pero ese propósito claro lo cambió todo. 6 meses después, había dejado su trabajo y estaba dictando su primera clase. Prepárate para descubrir cómo Lincoln llevó esta teoría a la práctica con una estrategia que dejó a todos boquiabiertos. Descubrió algo aún más potente: que tener un propósito no era suficiente. Necesitaba amplificar su capacidad a través de otros. Lincoln descubrió el segundo método que Hill llamaría poder de la mente maestra y autosugestión. Y aquí viene la parte que te va a sorprender. Lincoln hizo algo que parecía una locura total en su época. Imagina invitar a tus peores enemigos a trabajar contigo, personas que te humillaron públicamente, que conspiraban contra ti. Parece una locura, ¿verdad? Pero Lincoln tenía una razón brillante para esto. Lincoln se rodeó de personas mucho más inteligentes y educadas que él. Cuando se convirtió en presidente, armó el famoso equipo de rivales, un gabinete con sus mayores adversarios políticos. Edwin Stanton lo había humillado públicamente, llamándolo gorila de Illinois. William Seward era considerado el político más brillante de su generación y estaba furioso por haber perdido la nominación presidencial frente a Lincoln. Salmon Chase conspiraba abiertamente para quitarle el puesto a Lincoln. Cualquiera en su sano juicio los habría mantenido a kilómetros de distancia. Lincoln los nombró en los cargos más importantes de su gobierno. ¿Por qué Lincoln hizo esto? Porque comprendió el principio que Hill denominaría como coordinación del conocimiento y esfuerzo de dos o más personas en un espíritu de armonía hacia un objetivo definido. Lincoln sabía que su falta de educación formal era una desventaja. Entonces, transformó esa desventaja en una estrategia. Se convertiría en el director de una orquesta de genios, pero Lincoln no se detuvo ahí. Lo que descubrió después sobre reprogramación mental cambiará tu perspectiva para siempre. Desarrolló lo que hoy conocemos como autosugestión intensiva. Todos los días, Lincoln leía la Biblia y Shakespeare en voz alta. No por religiosidad o amor a la literatura, sino porque había descubierto que repetir palabras poderosas le permitía reprogramar su mente. Memorizó discursos enteros y los recitaba mientras caminaba por los campos. Lincoln estaba literalmente reescribiendo su programa mental de la pobreza. Cada vez que su mente le susurraba que no era lo suficientemente inteligente, él respondía con palabras de Shakespeare. Cada vez que aparecía la duda, la reemplazaba con los salmos que había memorizado. Estaba utilizando las palabras como herramienta de transformación mental décadas antes de que la ciencia descubriera la neuroplasticidad. Puedes estar pensando, pero yo no tengo tiempo para eso hoy en día. Lincoln tampoco tenía tiempo, trabajaba de sol a sol, pero transformó momentos muertos en oportunidades de crecimiento. Mientras tú estás en el tráfico quejándote, él estaría memorizando un discurso. Mientras tú estás scrolling en Instagram antes de dormir, él estaba reprogramando su mente. La pregunta es, ¿quieres resultados de Lincoln o resultados de persona común? Y esto nos lleva al tercer método de Lincoln, el más poderoso de todos: la persistencia, combinada con lo que Hill llamó transmutación de la energía sexual. Lincoln desarrolló un sistema para transformar todo dolor, toda frustración, toda energía emocional negativa en combustible para sus objetivos. Cuando Anne Rutledge, su primer amor, murió trágicamente, Lincoln casi enloquece de tristeza. Sus amigos temían que se suicidara.
Pero en lugar de dejar que el dolor lo destruyera, Lincoln lo transformó en compasión por otros que sufrían. Canalizó la energía emocional de la pérdida en una dedicación aún mayor al servicio público. Cada fracaso empresarial se convirtió en una lección de liderazgo. Cada derrota electoral le enseñó algo sobre la comunicación con las personas. Cada humillación pública fortaleció su determinación. Lincoln desarrolló un sistema mental donde nada se desperdiciaba. Toda experiencia, por dolorosa que fuera, se convertía en materia prima para su crecimiento. Imagínalo como un reactor nuclear de emociones. Cada vez que algo malo sucede, en lugar de dejar que la energía se disperse en rabia o tristeza, Lincoln canalizaba esa energía directamente hacia sus objetivos. Era como si hubiera descubierto la fórmula de la alquimia emocional: dolor más propósito igual poder de transformación. Cada golpe que la vida le daba lo hacía más fuerte, no más débil. La diferencia entre Lincoln y otras personas no era que no sintiera dolor, era que había dominado esta alquimia emocional. Convertía metódicamente la energía negativa en poder positivo. Cada obstáculo se convertía en un escalón, cada fracaso en una lección, cada crítica en combustible para mejorar. Lincoln también practicaba lo que Hill llamaría fe aplicada a través de la autoeducación. Leía todo lo que podía encontrar, pero no de manera aleatoria. Estudiaba estratégicamente, preguntándose siempre: ¿cómo puede esto ayudarme a servir mejor mi propósito? Transformó su falta de educación formal en una ventaja. Mientras otros estaban atrapados en métodos tradicionales, Lincoln aprendía directamente de la vida. Y esta mentalidad de transformación aún funciona hoy. ¿Recuerdas al niño de la cabaña de madera con apenas un año de educación formal? El mismo método que impulsó a Lincoln desde la pobreza hasta la presidencia está siendo validado por la neurociencia de 2025. Espera un momento. ¿Comprendes lo que esto implica? Por primera vez en la historia humana, tenemos la prueba científica de que aquel niño pobre de la cabaña estaba correcto hace 150 años. Era como si Lincoln fuera un científico experimental de la mente humana, utilizando su propia vida como laboratorio. Y ahora nuestros mejores neurocientíficos lo están confirmando. Había descubierto los secretos que ellos están probando hoy. Investigadores de la Fundación Russell Sage descubrieron que lo que llaman trauma de la escasez crea patrones neurales específicos que pueden ser revertidos con las técnicas adecuadas. La ciencia moderna confirma que Lincoln estaba en lo cierto. La pobreza no es solo carencia económica, sino un sistema mental que puede ser reprogramado. Los estudios muestran que las personas que aplican los 3 métodos de Lincoln, propósito definido, mastermind y transmutación, logran revertir los efectos neurológicos de la mentalidad de escasez en cuestión de semanas. Dr. Senthil Mullainathan, de Harvard, descubrió que cuando las personas en situación de pobreza reciben entrenamiento en atención enfocada, esencialmente el propósito definido de Lincoln, su rendimiento cognitivo aumenta drásticamente, como si el cerebro finalmente pudiera operar a toda su capacidad. Empresarios como Oprah Winfrey, que creció en la pobreza extrema, aplican exactamente los mismos métodos que Lincoln usó. Constantemente destaca la importancia de tener un propósito que vaya más allá de uno mismo, de rodearte de personas más inteligentes y de transformar toda experiencia dolorosa en sabiduría. Ray Dalio, fundador de Bridgewater, atribuye su éxito a lo que él llama falla radical, esencialmente la transmutación que Lincoln practicaba. Lincoln tuvo que descubrir estos métodos por sí mismo, poniéndolos a prueba en su propia vida, a base de ensayo y error, enfrentando fracaso tras fracaso. Pero también enfrentamos un desafío único que Lincoln no tenía. Vivimos en una era de información infinita que puede tanto acelerarnos como paralizarnos. Lincoln leía los mismos libros repetidas veces hasta que las palabras se volvieran parte de él. Hoy consumimos cientos de contenidos diarios, pero rara vez permitimos que alguno nos transforme realmente.
Lincoln practicaba la autosugestión durante 1 hora diaria. Pasamos más tiempo en redes sociales dejando que otros moldeen nuestra mente en lugar de hacerlo nosotros mismos. El método de Lincoln es aún más poderoso hoy porque tenemos herramientas que él no tenía. Podcasts de mentores, cursos en línea de los mejores especialistas, libros sobre cualquier tema al alcance instantáneo. Si Lincoln logró superar la mentalidad de la pobreza con unos cuantos libros prestados, imagina lo que puedes lograr con todos los recursos de hoy. Si Lincoln logró superar la mentalidad de la pobreza con unos cuantos libros prestados, imagina lo que puedes lograr con todos los recursos de hoy. La cuestión no es si tienes recursos suficientes. Lo importante es si tienes la disciplina de Lincoln para aplicar de manera constante un método que funciona. Lincoln se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar antes de ir a trabajar. Caminaba kilómetros para pedir prestado un libro. Pasaba horas memorizando discursos que nadie más jamás escucharía. ¿Parece una dedicación extrema? Déjame entonces hacerte una pregunta que Lincoln se habría hecho. ¿Estás dispuesto a hacer durante unos meses lo que otros no hacen para poder vivir el resto de tu vida de una manera diferente? Esta es la diferencia entre quien rompe con la mentalidad de la pobreza y quien queda atrapado en ella para siempre. Ahora que conoces los 3 pilares que transformaron a Lincoln, ha llegado el momento de separar a quienes solo sueñan de quienes realmente logran sus metas. Te voy a dar el plan de acción exacto. ¿Cómo lo aplicas en la práctica? Primero, define tu propósito con la misma claridad obsesiva que Lincoln tenía. No puede ser algo vago como tener éxito. Tiene que ser específico, medible y más grande que tú. Lincoln no quería simplemente tener éxito en política. Él quería preservar la unión y abolir la esclavitud. ¿Cuál es tu versión de eso? ¿Qué quieres crear, preservar o cambiar en el mundo que sea más grande que tus necesidades personales? Escribe este propósito en una frase clara. Pégalo en la pared, léelo todos los días cuando te despiertes. Pregúntate, ¿todo lo que voy a hacer hoy me acerca o me aleja de este propósito? Lincoln se hacía esta pregunta constantemente y por eso nunca dispersaba energía en cosas irrelevantes. Mira, sé que esto puede parecer demasiado simple o poco efectivo. Lincoln también lo pensó al principio, pero aquí está lo que él descubrió y que cambiará tu perspectiva para siempre. Segundo, arma tu propio equipo de rivales. Identifica a las 3 personas más inteligentes que conoces en áreas relacionadas con tu propósito. Puede ser tu jefe, a quien admiras pero temes. Puede ser ese colega que parece saberlo todo. Puede ser un mentor al que aún no te has atrevido a abordar. Ahora, en lugar de evitar a estas personas por intimidación, acércate a ellas deliberadamente. Lincoln ofrecía valor antes de pedir ayuda. Escuchaba más de lo que hablaba. Reconocía abiertamente cuando no sabía algo. Convertía su ignorancia en curiosidad genuina. Haz lo mismo. Acércate a estas personas no como alguien que quiere sacar provecho, sino como alguien genuinamente interesado en aprender y contribuir. Tercero, establece tu rutina diaria de autosugestión de 20 minutos. Lincoln leía la Biblia y Shakespeare. Tú puedes leer biografías de personas que han logrado lo que quieres lograr. Puedes escuchar charlas motivacionales. Puedes repetir afirmaciones poderosas. Lo importante es ser consistente e intencional. Reserva 20 minutos todas las mañanas para programar conscientemente tu mente. Apaga el teléfono, cierra la puerta, concéntrate exclusivamente en contenido que refuerce tu mentalidad de abundancia y éxito. Lincoln lo hacía religiosamente porque sabía que su mente era su activo más valioso. Trata la tuya con el mismo respeto. Y finalmente, desarrolla el sistema de transmutación de Lincoln. Cada vez que algo salga mal, y saldrá, pregúntate inmediatamente, ¿cómo puede esto hacerme más fuerte, más inteligente o más compasivo? No niegues el dolor o la frustración, siéntelos completamente.
pero luego transfórmalos conscientemente en combustible para tu crecimiento. Y aquí está la parte más increíble de todas. Lincoln tuvo que descubrir todo esto por sí solo, a través de ensayo y error, fracaso tras fracaso. Tienes una ventaja que él nunca tuvo. Ya conoces el método completo que funciona. La única pregunta es, ¿vas a usar esta ventaja o la vas a desperdiciar como hace la mayoría de las personas? Tienes una ventaja que él nunca tuvo. Ya conoces el método completo que funciona. La única pregunta es, ¿vas a usar esta ventaja o la vas a desperdiciar como hace la mayoría de las personas? Pero hay una verdad que Lincoln descubrió y que lo cambiará todo. Incluso siguiendo estos pilares al pie de la letra, aún vas a enfrentar fracasos. Y ahí es donde está el verdadero secreto. Lincoln tuvo más fracasos a los 30 años de los que la mayoría de las personas tienen en toda su vida, pero cada fracaso le enseñó algo que necesitaba para ser un líder excepcional. Transformó la pobreza en empatía, el rechazo en determinación, la soledad en autosuficiencia. Puedes hacer lo mismo con cualquier desafío que estés enfrentando ahora. La mentalidad de la pobreza susurra, no tienes suficiente, no eres suficiente, nunca lo lograrás. La mentalidad de Lincoln responde, tengo un propósito definido, mentores poderosos y la capacidad de transformar cualquier obstáculo en ventaja. Cada día me hace más fuerte. Recibiste exactamente lo que prometí al inicio. Los 3 métodos científicos de Lincoln. Propósito definitivo definido, método 1, poder de la mente maestra, método 2, y transmutación de la energía, método 3. Cada método fue explicado, científicamente validado y hecho aplicable para tu vida hoy. Recuerda, aquel niño de la cabaña de troncos, sin educación formal, rodeado por la pobreza extrema, se convirtió en el presidente más respetado de la historia americana. No porque fuera especial, sino porque aplicó un método específico para romper la mentalidad que lo limitaba. Ese mismo método está disponible para ti hoy, pero solo funciona si lo aplicas. La diferencia entre quien transforma su vida y quien sigue soñando es la acción inmediata. La historia de Lincoln prueba que cualquier persona puede romper la mentalidad de la pobreza. La ciencia confirma que funciona. El método está en tus manos. La única pregunta que importa ahora es, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Hoy o nunca más? Comprométete ahora. Escribe en los comentarios cuál de los 3 métodos de Lincoln, propósito definido, mentores poderosos o transmutación de energía, vas a comenzar a aplicar hoy. No solo pienses en ello, escribe tu decisión. Esto transforma la intención en compromiso público. Comparte este video con alguien que necesita romper su propia mentalidad de limitación. Y suscríbete al canal porque la próxima semana revelaré el protocolo Lincoln de los 90 días. Un sistema paso a paso que aplica los 3 métodos específicamente para duplicar tus ingresos. Verás ejemplos reales de personas que salieron de la mentalidad de escasez a la prosperidad en exactos 90 días usando esta secuencia.